¿Qué hay, gente amante del manga y el anime? Soy Plachan y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy les traigo la review del capítulo 264 del manga Tokyo Revengers, pero antes ayúdenme suscribiéndose ya que la mayoría que ve mis videos no lo está. Dejen su like, compartan el video, síganme en mis redes sociales y si pueden patrocinen el canal, dándole al botón de unirse, pues con todo esto me ayudan bastante. Por cierto, estoy subiendo videos cortos o shorts con datos curiosos del anime. Ojalá le puedan dar todo su apoyo. Les dejo una etiqueta con la lista de reproducción por si gustan darle un vistazo. Por último, les informo que al canal le ha caído otro strike, por lo cual me veo en la necesidad de dejar de lado los spoilers, por lo menos a cuánto imágenes se refiere, pues si al canal le cae un tercer strike, lo darán de baja. Seguiré trayéndoles mis impresiones y la review, pero usaré imágenes genéricas para evitar el copyright. Aún así, los spoilers los estaré subiendo a mi cuenta de Twitter y Facebook en cuanto salgan. Por si no me siguen, ahora es buen momento y ahí podemos hablar de ellos sin problemas. Les dejo los links en los comentarios y descripción del video. Pero sin más que decir, comencemos. Este capítulo se titula No solo la fuerza, sino también... Iniciamos en el verano de sexto de primaria de Mikey. Un pequeño Draken llega a la residencia Sano, buscando y gritando el nombre de Mikey. Este se encuentra bañándose, así que le pide que entre y lo espere. Este se disculpa por entrar así y lo hace. Adentro se encuentra con Emma por primera vez, quedando sorprendidos al verse. Emma, algo temblorosa al verlo, piensa: da miedo. Draken: la hermana menor, soy el amigo de Mikey. Draken: Emma, nerviosa: soy su hermana pequeña. Emma. Draken observa que ella está cargando algo. Draken: ¿estás limpiando? Emma se pone más nerviosa y responde: son las cosas viejas de mi abuelo. En eso Emma queda sorprendida, ya que Draken la ayuda cargando las cajas que traía. Draken: aquí voy, ¿a dónde la llevo? Con una gran sonrisa este agrega: ¿en verdad eres la hermana de Mikey? No tienes nada de fuerza. Estas palabras y su acción sonrojan a Emma. En ese momento llega Mikey secándose con una toalla. Mikey: ¿están hablando mal de mí? Draken: oh, Mikey, mi amigo ya está en el santuario. Mikey: oh, sí, me lo dijiste. ¿Cómo se llamaba? ¿El del nombre anticuado? Mientras se alejan caminando, Draken agrega: sí, está ansioso por conocerte. Mikey: bien, yo también quiero conocerlo. Draken: Emma, llevaré esto a otro lado. Emma, aún sonrojada y nerviosa, solo dice: sí. Y en el cuarto de Mikey, este se cambia de ropa. Draken: ¿vas a invitar a Baji también, Mikey? Mikey: sí, hay que llamarlo por teléfono. Mikey del futuro comienza a nombrar a todos los miembros fundadores de Touman: Draken, Baji, Mitsuya, Pachin y Kazutora. Baji: así que este es el amigo de Draken, esto será divertido. Mitsuya: es un gusto conocerlos. Pachin: sé mi guía. Kazutora no dice nada. En una genial página completa, vemos a todos reunidos por primera vez. Mikey del futuro: con nosotros 6 como compañeros, formamos la Tokyo Manji. A mí me fascinan los tipos que son fuertes. Vemos que estos se la pasan bien, paseando y andando en motocicleta. Mikey del futuro: me hubiera gustado quedarnos así para siempre. Todos los días eran brillantes. Pensé que los 6 estaríamos juntos para siempre, pero ese día... Pasamos a la tienda de motos de Shinichiro. Este se ve agotado pues ha estado trabajando en una motocicleta, limpiándose el sudor con el antebrazo. Shinichiro: uff, al fin terminé, el regalo de cumpleaños de Manjiro, la Babu CB250T. Con una gran sonrisa agrega: bien, me pregunto si esto lo hará feliz. En otro lado vemos a Mikey trotando. Mikey: voy a la tienda de motos de Shinichiro, ¿qué será eso tan importante como para hacerme ir? Al llegar este queda sorprendido al ver tanta gente reunida. Él no sabe qué pasa, pero se preocupa al ver que están frente a la tienda de su hermano. Comienza a abrirse paso entre la gente hasta llegar al frente y ver a Baji, quedando desconcertado al verlo, ya que la policía se lo lleva. En eso ambos se ven fijamente. Mikey: ¿qué está pasando? ¿Qué fue lo que sucedió? Baji, entre lágrimas, se disculpa con su amigo. Baji: lo siento, Mikey. Tiempo después, en una triste página doble, toda la familia de Shinichiro está a su alrededor en su funeral. Mikey lo observa fijamente, aunque con una cara muy seria. Su abuelo está cabizbajo llorando y Emma está en cuclillas llorando sin consuelo. Emma: Shini, despierta por favor, di que es una broma como siempre lo haces.
Momentos después, Mikey se encuentra en el sanitario, en donde deja salir todos sus sentimientos, aunque trata de reprimirlos, pero este comienza a llorar sin consuelo. Mikey, no salgan, no salgan, no salgan. Algo más calmado, este ha tomado una decisión. Mikey, mírame Shinichiro, ¿yo? Pasamos con Pachin, Mitsuya y Draken. Pachin, nosotros también lo haremos. Mitsuya, todo empieza con algo pequeño. Draken, tienes todo mi apoyo. Si eso le da sentido al vacío que estás sintiendo, Mikey. Mikey piensa un momento. Mikey, gracias Kenshin. Mikey culmina su frase del baño. Mikey, voy a convertir a Touman en la mejor pandilla de todo Japón. Este mira al cielo pensando en su hermano y le pregunta a los demás. Mikey, ¿podremos alcanzar a mi hermano mayor? El tiempo pasa y más personas se van uniendo a Touman. Smiley, nos derrotaste por completo, Mikey. Angry, sí, pero fue divertido. Hakai, acabo de unirme a la segunda división. Soy Shiba Hakai. Peiyan, se me dio el puesto de vicecapitán de la tercera división. Soy Hayashida Ryohei. Chifuyu, yo soy Matsuno Chifuyu. Mucho, soy Mucho. Acabo de ser nombrado capitán de la quinta división. No perdonaré a nadie que perturbe la moral, ni las reglas internas de Touman. Pasamos a ver a Sansu, el cual mira fijamente hacia donde está Mikey con Draken. Estos están en el muelle mirando hacia el horizonte y el océano. Mikey alzando su brazo y cerrando el puño habla con Draken. Mikey, Kenshin, voy a tomar este mundo en mis manos. En una genial página doble, vemos a todos los miembros de Touman en sus motos, liderados por Mikey. Draken, sí, este año vamos a conquistar todo el país. Mikey del futuro, ser fuerte no es suficiente, tan solo ser fuerte no lo es. Y entonces, conocí a dos personas que cambiaron mi destino. Vemos que estas dos personas se tratan de Takemichi, el cual vemos en el suelo todo golpeado, y de Kisaki, el cual se acomoda sus gafas y tiene una gran sonrisa. Terminamos con la frase, ¿qué significa la fuerza para Mikey? Esa es una excelente pregunta. Antes que nada, gracias a quien llegó a esta parte del video, pues sorprendentemente el pasado de Mikey me está pareciendo muy interesante, pues poco a poco le da algo más de contexto u otra perspectiva a hechos que ya vimos en la historia, además de saber cómo Mikey vivió todos estos eventos tan fuertes para él, pues se nos planteó como el villano, pero nunca supimos el porqué. Espero que en el siguiente capítulo nos muestren más sobre la interacción que tuvo con Kisaki, y si él tuvo que ver con este cambio de actitud que vemos actualmente en Mikey. Después de todo, como él dice, tanto Takemichi como Kisaki cambiaron su destino. Pero déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto, y qué les está pareciendo el pasado de Mikey. Los leo. En fin, sin más, espero que les haya gustado y si gustan apoyarme, pueden dejar su like, compartir y suscribirse al canal. También síganme en Twitter y Facebook, les dejo los links en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Platchan fuera.